Saludos a todos y todas y todes. Mi nombre es Isa Villalón y hoy tengo el honor de estar acompañado por esos tres compañeros de CODECA, el Comité de Desarrollo Campesino. Hoy vamos a hablar del trabajo que ellos hacen, las amenazas que enfrentan por hacerlo y también sobre el caso de Luis Marroquín, un compañero que fue asesinado en 2018 por su trabajo como líder comunitario y militante de CODECA. Entonces, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy y por tomar el tiempo de compartir pues, sobre su lucha digna y el trabajo que hacen. Si quieren empezar como nada más presentándose y con sus nombres y su papel en la organización. Bien, muy buenas noches. Mi nombre es Lea Ramírez. Soy defensora de derechos humanos y de la madre tierra. Soy una de las representantes de los 22 departamentos de Guatemala, específicamente en el departamento de Jutiapa. Pertenezco al pueblo Xinca. Mi nombre es Elmer Bay, miembro de la Coordinación Nacional de CODECA, defensor de derechos humanos y de la madre tierra del departamento de Suchitepeques. ¿Qué tal a todos? Es un gusto estar en este espacio, estar compartiendo esto y poder narrar un poco más de nuestra organización. Mi nombre es Cristian Sánchez. De igual forma, con mis compañeros, soy parte de lo que es la Coordinación Nacional del Movimiento. Integro también lo que son las juventudes del territorio de Ciudad de Guatemala, lo que es el sector urbano, las juventudes urbanas. E igual forma, formo parte de lo que es el equipo jurídico del movimiento. Muy bien, ok. Sí, muchas gracias. Y Lea, usted trabaja entonces, pues ya que usted trabaja justo, o sea, en el territorio rural de Guatemala, en Jutiapa. No sé si nos podría contar un poco, pues, de la visión de la organización, de la estrategia, las tácticas, pero también cómo es que funciona, cómo es que esa visión se traduce en acciones concretas en los territorios. Uno de los trabajos que nosotros hacemos dentro de nuestros territorios como pueblo Xinca es uno de los territorios más grandes, pero es un pueblo que ha perdido también sus raíces por culpa del colonialismo, por culpa del capitalismo, por esa opresión que ha existido siempre. Ese es el motivo por el cual nosotros estamos luchando desde las comunidades. Nosotros caminamos comunidades, no importa el tiempo, no importa el clima, pero nosotros trabajamos con las diferentes comunidades que existen dentro de nuestros territorios para trabajar con ellos, llevándoles la verdad, trabajando con ellos dentro de diferentes formaciones, porque tenemos diferentes espacios para articularnos. Trabajamos con lo que es jóvenes, trabajamos con mujeres que son indígenas, no indígenas también, y también estamos trabajando con lo que son profesionales. Es uno de los trabajos que estamos haciendo como organización, porque es una lucha que se tiene que hacer entre todos. Y más que todo, esta lucha es para lo que ya dije, para erradicar de alguna forma o a nuestra manera lo que es el capitalismo, que es lo que nos está corrompiendo máximamente en el departamento de Jutiapa, que se trabaja en contra de las mineras que nos están tratando de desplazar de nuestro territorio. Solo en el municipio o departamento de Jutiapa están tratando de darle vigencia a lo que son ya 36 mineras. Dos de ellas están trabajando ya dentro del departamento de Jutiapa. Una de ellas es Barresol. Ese es uno de los trabajos que también estamos haciendo, ¿verdad? No solo defendiendo el derecho del ser humano, sino que también defendemos el derecho que tiene la madre tierra. Ese derecho que tiene de ser cuidada, de no ser explotada. Ese es el trabajo que hacemos de comunidad en comunidad. Lo hacemos en todo el departamento. Como ya lo dije, yo lo trabajo específicamente en el departamento de Jutiapa, pero así hay más compañeros con la misma tarea que yo asignada en los diferentes, o sea, en los 22 departamentos de Guatemala. Ok, muchas gracias. Sí, se me hace muy importante esa vinculación que haces con el capitalismo, ¿no? Y cómo es que funciona el capitalismo y cómo es que ustedes están intentando pues, implementar su propio proyecto para enfrentarlo, ¿no? Pero
por Guatemala, por los guatemaltecos desde Guatemala con su propia visión. Eso me hace muy bonito. Así es, como organización CODECA también estamos impulsando lo que es el proceso de la Asamblea Constituyente, en donde nosotros estamos promoviendo lo que es un Estado plurinacional, donde todos los pueblos, 25 pueblos que existen dentro del país de Guatemala, sean tomados en cuenta, sean ellos los que decidan, que se practique lo que es realmente la democracia, porque realmente la democracia en Guatemala es inexistente. Solo existe lo que es la democracia representativa, que es que vamos a elegir pues candidatos o presidentes, alcaldes cada 4 años, pero no son puestos ni elegidos por los pueblos originarios, sino que ya es una imposición siempre del imperialismo-capitalismo. Esa es la tarea también que tenemos, porque llevamos dentro del proceso de la Asamblea Constituyente, estamos promoviendo lo que son 19 propuestas también para articular o para fundar un nuevo Estado plurinacional. Muchas gracias, compañeros. Sí, se me hace muy importante esa idea de la democracia protagónica, ¿no? Porque creo que muchas veces la idea de la democracia se queda con, o sea, la democracia representativa, la democracia burguesa, y muchas personas por así creen que es la única forma que podemos organizarnos como sociedad, como pueblos, aunque en realidad es muy importante que las personas estén involucradas en las mismas decisiones. Entonces, muchas gracias. No sé si ustedes querían agregar algo. Pues la organización nace en 1992 con la lucha de acceso a tierra y derechos laborales. En el transcurso de los años se ha llevado otra lucha, temas jóvenes, temas mujeres, resistencia ante las represiones que tiene el Estado ante las comunidades, y es así como la organización hoy por hoy ha crecido a nivel nacional, teniendo presencia en los 22 departamentos y lograr consolidarse como la organización más grande en Guatemala, una que hasta el Estado, con el afán de querer exterminarlo, por así decirlo, ha metido presos a diferentes líderes y lideresas de la organización, también donde se han visto vidas sacrificadas, ofrendadas por la lucha, e igual manera donde se ve una represión hacia las comunidades, donde están siendo privadas de sus derechos humanos, como es el derecho al acceso a tierra, como es el derecho a la energía eléctrica. Y hoy por hoy la organización también se está metiendo o está viendo el tema del agua, ya que el Estado está haciendo leyes o está promoviendo una ley que su fin va a ser privatizar el agua. Entonces necesitamos resistirnos ante esa privatización. Ya tenemos experiencia como pueblos de que lo que pasó con la energía eléctrica al privatizarla, prácticamente las comunidades, nosotros, todos los pueblos, somos los que pagamos altos precios de la factura, y las grandes empresas de los oligarcas pagando una significativa, y a veces ni siquiera pagan lo que es la energía eléctrica. Entre otras cuestiones, podemos mencionar también que, por ejemplo, después de la guerra interna que hubo en Guatemala, el conflicto armado, por así decirlo, sucede que el gobierno en ese entonces prometió que se iba a dar tierra, el acceso a tierra a los campesinos, mas sin embargo solo fue como decir de la boca para afuera, pero no hicieron hechos. Lo que hicieron es acaparar las tierras fértiles para dárselos a los terratenientes, y las tierras infértiles son las que se las daban al campesino. Y así, aunque un campesino tenga su tierra, pero si no es fértil, no puede producir para sobrevivir. Y con una canasta básica elevándose cada día más, y los
cobros de las empresas privadas a un alto precio, ¿cómo puede sobrevivir los pueblos originarios de Guatemala? Es una cuestión muy complicada que Codeca ve y lucha en todos los ámbitos salud, porque miramos cómo es que hoy por hoy tampoco el Estado ofrece unos servicios públicos para la ciudadanía, y vemos nosotros también que cómo contamina, cómo las empresas de esos del CACIF, de la oligarquía, contamina la madre tierra, desvían ríos, y los afectados somos nosotros, los pueblos originarios. Muchas gracias. Sí, justo lo que usted estaba comentando sobre, bueno, que por hacer ese trabajo tan importante, ¿no? de proteger los derechos de los pueblos mismos, pero también, o sea, brindarles un tipo de apoyo que no les brinda el Estado, pero también organizar los mismos pueblos para que ellos puedan participar en eso a partir de su propia autodeterminación. Pero el hecho de que los miembros, los militantes de Codeca están terminando presos por hacer eso es algo pues muy, muy pesado, ¿no? Es algo que quiero adentrar más con usted, pero no sé si usted, Cristian, quieres agregar un poco de la perspectiva urbana, ¿no? De cómo es que Codeca se articula en la ciudad de Guatemala. Sí, por supuesto, pues como bien lo decían los compañeros, Codeca pues, es una organización bastante fuerte, con una presencia nacional, una presencia en los 22 departamentos, que inicialmente estaba con el sector campesino, estaba con el sector del pueblo originario. Sin embargo, la propuesta de Codeca, la propuesta del movimiento ha ido enriqueciendo, se ha pasado de tener lo que son 15 ejes de trabajo a ir subiendo, ir trabajando, a tener 19 ejes de trabajo. Y entre todo ese camino se ha dado cuenta de que el sector oprimido no está únicamente en lo que son los sectores urbanos, los sectores rurales, claro, y de igual forma, desde ese punto ha encontrado la necesidad, y ha encontrado y ha visto cómo es que sectores urbanos, juventudes urbanas, personas que viven en los sectores urbanos de igual forma, son sectores empobrecidos, son sectores que viven en una extrema pobreza, en una pobreza que es muy difícil para su diario vivir, para su forma. Y es el motivo por el cual Codeca ha empezado a entrar en lo que son los sectores urbanos, empezar con la organización, empezar con lo que es el trabajo organizativo dentro de las comunidades urbanas que existen, que están asentadas en ciertos lugares que el gobierno ha decidido darles algunos títulos de posesión, porque no da propiedad, claramente. Porque la propiedad pertenece al sector oligarca, porque la propiedad pertenece única y exclusivamente a esa burguesía que maneja el Estado de Guatemala. Y entonces es la necesidad de crear esos trabajos, esas fuentes de trabajo. Guatemala ha sido un pueblo que sufrió mucho, 36 años de guerra con un genocidio muy duro. Y estar en estos espacios en donde podemos igual compartir esa información, donde podemos igual nosotros informar qué es como Comité de Desarrollo Campesino, como Codeca, lo que elaboramos y lo que trabajamos dentro del territorio, dentro de los territorios, y también aprovechar el espacio, como se está viendo, de informar como el imperialismo, la forma de los yanquis, la forma del mismo imperio y el Estado capitalista que maneja Estados Unidos y su gobierno que controla el capital mundial y la hegemonía de su dólar, ¿no? Ha hecho tanto daño a países como Guatemala, en donde inclusive ha generado y orquestado golpes de Estado por medio de la CIA. En el caso de 1954, que se da la contrarrevolución. Entonces son sectores donde hemos sido afectados. Y hoy en día el imperialismo de igual forma sigue siendo medio de decisión dentro de nuestro país. Y es por eso que nosotros que nos presentamos como movimiento, como una real oposición al sistema, como una oposición que no cree en el capitalismo, que no cree en el neoliberalismo y súper importante, no cree en la privatización de los bienes comunes. Porque son bienes que pertenecen a todos. Y debemos de ver cómo rescatamos eso. Muchas gracias. Sí, vamos a tener otra sesión para adentrar un poco más en esos temas del imperialismo y el intercambio desigual y cómo es que se articula, se manifiesta en el caso de Guatemala, y también hablar de la historia tan brutal de imperialismo e intervención en Guatemala por parte de los Estados Unidos.
en otro momento. Pero sí, muy importante y muchas gracias por plantearlo, ¿no? Bueno, quería pasar el tema de las amenazas que los militantes de Codeca están enfrentando. Según lo que tengo entendido, Codeca es la organización que tiene pues, las cifras más altas de asesinatos de sus líderes, también de amenazas y también muchos casos, o sea, mucha defamación, ¿no? Usted habló un poco de eso, compañero, de los medios de comunicación y cómo es que también participan en toda esa persecución, ¿no? Entonces, si ustedes podrían, o sea, dar nada más un contexto un poco más amplio de cómo es que, sí, como las amenazas que viven los defensores de la tierra y territorio en Guatemala y por qué está ocurriendo, a quién se dirija, y también, o sea, ¿qué actores están financiando y organizando eso, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Y sí, o sea, si está algo como vinculado al Estado, al capital privado, sí, para que la gente pueda entender un poco de esa realidad, ¿no? Sí, pues, como le contaba, la verdad que ser un defensor de derechos humanos y de la madre tierra conlleva muchas amenazas y muchas veces conduce a ser asesinado. Casos concretos, la organización ha tenido muchos asesinatos a lo largo de estos años. Los más relevantes, por así decirlo, no quiere decir que los otros no sean relevantes, sino son los que de mayor impacto a la organización. Podríamos referirnos al caso de Luis Marroquín y del compañero Pablo Ramos. Luis Marroquín, en el departamento de Jalapa, un defensor de derechos humanos de la madre tierra que acompañaba a las comunidades de Jalapa y que se ve, o sea, que fue asesinado por órdenes del que fuera entonces el alcalde municipal del municipio. Es complicado ver un culpable en sí, son varios. Uh-huh. En la lucha de acceso a tierra, pues hay varios que niegan ese acceso a tierra. Vamos desde el narcotráfico, los narcos, vamos desde los terratenientes y el mismo Estado en sí. Uh-huh. El Estado reprime a los pueblos originarios, reprime al campesinado que lucha por su acceso a tierra, igual lo hacen los narcos, como en el caso del compañero Pablo Ramos en Navajoa, Livingston y Zaval. Ahí el compañero Pablo fue un compañero hermano que luchaba por el acceso a tierra y fue amenazado y asesinado por un grupo de narcotraficantes del área. Entonces, este tema es muy complejo. La verdad que hablar de solo una persona que amenaza, no, son varios factores. Está el propio CACIF que va contra su política de hacerse de todas las tierras productivas y tierras fértiles de nuestro país. Por ejemplo, si uno va a lo que es la costa sur de Guatemala, ahí se puede ver una gran cantidad de extensiones de tierras con monocultivos, y los cuales los terratenientes, las empresas que lo tienen ahí, destruyen la madre tierra, desvían ríos, contaminan ríos y dejan sin acceso al campesinado para que pueda realizar trabajos, para que pueda sembrar sus propios alimentos y así subsistir. Pero eso no es solo en la costa sur, en el área de Izabal, en el área de Jutiapa, también hay minas a cielo abierto que perjudican a la madre tierra. Es bastante el tema tierra en sí. Para abordar ese tema yo creería que tendríamos que ir desde la historia, desde por qué se comienza el conflicto armado, porque fue uno de los principales ejes por qué se comienza el conflicto armado, y todo esto es un proceso que ha venido día a día.
el Estado reprimiendo al campesinado, a los pueblos originarios, solo por obsequiarles esas tierras a grandes terratenientes, a grandes delincuentes que realmente solo ven por ellos mismos y no por los pueblos originarios. No sé, ¿quieren abordar? Claro, bueno, desde esa perspectiva, como lo vemos, es que las personas que han estado gobernando Guatemala, que muchas familias vienen desde la colonia, entonces desde el saqueo que trae la parte colonial, la parte occidental, hacia el territorio de Abya Yala, hacia el territorio latinoamericano, es uno de los principales en donde empieza la repartición de las tierras, ¿no? Y entonces es bien complejo la situación. Hoy actualmente vemos algunas luchas y unas formas de represión por parte del Estado y por parte del sector privado, de esas familias, de esas 15, 16 familias que manejan lo que es la economía y el capital en Guatemala. Y entonces vemos cómo también desde ese punto empresas transnacionales ingresan también al país, empresas con injerencia de igual forma. Y cómo es que los territorios que ancestralmente le corresponden a los pueblos originarios, porque estaban asentados allí desde hace muchos años, desde hace más de 200 años, desde hace 500 años es más, donde viene la colonia. Y entonces estaban asentados en esos territorios y inclusive hay algunos que tienen títulos de propiedad que son hechos por la misma colonia española. Y entonces en ese sentido, hoy en día están haciendo desalojos. Y los desalojos son forzados y son totalmente ilegales, son arbitrarios, ¿no? Y entonces vienen y utilizan la fuerza del Estado para desalojar a las comunidades. Y a la fuerza del Estado, a la Policía Nacional Civil y al Ejército de Guatemala para sacar a comunidades de donde están asentadas. Y sacan a comunidades, incluyendo niños, incluyendo mujeres e incluyendo familias completas. Familias completas. Eso es bien preocupante, es alarmante, porque dentro de donde están asentados en territorios por ancestralmente el pueblo originario estaba ahí, les corresponde, y están sacando a 500 familias, a 1000 familias dentro de esos lugares, desalojándolos. ¿Para qué? Para otorgarle la tierra al terrateniente, para otorgarle la tierra al gran dueño del capital, a las empresas para realizar lo que son los monocultivos de caña de azúcar, monocultivos de palma de aceite, ¿no? Que es primeramente contaminante, sumamente duro para lo que es nuestra madre tierra, que es algo que vemos con mucho detenimiento, que vemos que la madre tierra debe ser garante de derechos humanos, debe ser alguien con el que convivimos como una persona más, como una abuela o como una madre tierra. Entonces es lo que... No sé si me va a pegar. Sí, no sé si quieres. Justo iba a decir que, bueno, estabas hablando antes de la entrevista un poco sobre, o sea, esa visión que tiene Codeca, ¿no? De ser, pues, anticapitalista, antiimperialista y como, bueno, el imperialismo como una condición necesaria del capitalismo. Y como mencionó el compañero, la historia, o sea, esa historia no nació ayer, o sea, es una historia que se ha desarrollado por más que 500 años, ¿no? Y cómo es que Codeca está enfrentando esa realidad y por enfrentarlo están siendo perseguidos, pero también porque representan una amenaza real a esos tipos de sistemas, porque es una organización muy grande, ¿no? Que está promoviendo mucha conciencia política y social y de clase dentro del mismo pueblo guatemalteco y cómo es que eso es una amenaza a esos sistemas violentos. Y el lazo que eso tiene con las amenazas y asesinatos que vienen desde el Estado, ¿no? Como el autor intelectual. Entonces, sí, no sé si quieres comentar un poco de eso, de cómo, o sea, ¿por qué es exactamente que están, persiguiendo a la gente de Codeca, ¿no? Precisamente es por lo que usted ha dicho, es por estar promoviendo los derechos de los diferentes pueblos, es por estar promoviendo esa conciencia política, porque realmente eso es lo que hacía falta.
esa conciencia política que haga que resurja el despertar de las personas, de los pueblos originarios. ¿Para qué? Para contrarrestar lo que nos está matando, que es el capitalismo, el imperialismo, ese opresor que está vigente en Guatemala. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos como defensores. Esa es una de las mayores razones por la cual, como defensores y defensoras de la madre tierra y de los derechos humanos, estamos siendo perseguidos, criminalizados, incluso hasta asesinados dentro de nuestra organización. Ya lo mencionaba, llevamos ya lo que son 28 compañeros asesinados. Pero es eso, es porque nosotros representamos la oposición, representamos lo que podría ser el exterminio del capitalismo. Eso es lo que ellos temen. Entonces, por eso es que somos tan atacados, perseguidos, criminalizados, asesinados. Sí, y o sea, se me hace increíble que igual todos los días se levantan y siguen haciéndolo, ¿no? Frente, o sea, 28 personas asesinadas no es poco, o sea, es muchísimo. Y bastantes presos, o sea... Ajá, y presos sí también, o sea, sí, tenemos que hablar también de esas otras formas de... Ajá, sí, perdón. Sí, no, te decía, han metido muchos compañeros presos que en realidad en ninguno ha llegado, comprobarse un delito, porque al final, después de un tiempo, salen libres porque se demuestra que ellos lo hacen bajo organización y bajo los preceptos de resistencia, y que no están violando las leyes de Guatemala. En Guatemala está el derecho de resistencia, el derecho de organización, y ahí veremos otra cuestión que el Estado reprime al pueblo. En el 2023, justamente el año pasado, se decretó una ley, la 8-2023, si no estoy mal, donde prácticamente da persecución a las organizaciones. Esa ley, porque ya ley, eso va atacando a la libre organización. Prácticamente llama a cualquiera que se organice para defender su derecho un delincuente, un terrorista. Entonces, es muy complicado ser un defensor de derechos humanos y de la madre tierra en Guatemala. Y todas esas leyes que crean en contra de la organización que está fundamentada en la Constitución, es porque, como ven, una organización como Codeca, con una visión muy clara, que es el buen vivir de todos los pueblos que cohabitamos Guatemala, y no solo Guatemala, porque el buen vivir tiene que ser para todo Abya Yala, para todo el mundo. El buen vivir no es solo porque yo esté bien, no, el buen vivir es de todos y todas, y no solo de un pueblo, sino de todos, porque todos somos parte de la madre tierra. Entonces, en el 2015 me recuerdo yo que también el presidente en ese entonces, Otto Pérez Molina, dijo que Codeca era un cáncer. ¿Y qué pasó? Otto Pérez Molina preso por tantos delitos que hizo como presidente, que ahí está, y hoy con esta gran corrupción lo dejan libre, pero él no es que sea inocente, él se sabe y se comprueba que él sí cometió delitos graves, así como su vicepresidenta en ese entonces, que atacaba a la organización. Incluso su ministro de Gobernación, Bonilla, creo que era el apellido, atacaba a la organización. Y como ellos que atacaban son los delincuentes. Y como Codeca, que es el que decían un cáncer social, sigue siendo una organización fuerte, creciendo día a día y organizando. Y es por eso igual que también hacen leyes para no organizar, para impedir ese crecimiento, pero nosotros sabemos que lo hacen porque no quieren ese cambio, y nosotros lo vamos a buscar, vamos a seguir en la lucha, vamos a hacerlo porque lo tenemos que hacer.
Yo creo que acá los compañeros pensarán igual, nosotros ya nos metimos en la lucha y pues este es un proceso, nadie dijo que era fácil. Y si no fuera complicado, yo creo que estaríamos bien en Guatemala. Y esa situación no está ahí. Es complicado, o sea, de vivir en Guatemala con ese sistema capitalista, con ese sistema patriarcal que oprime cada día más a los pueblos. Sí, quería hablar del caso de Luis Marroquín y si uno de ustedes me podrían contar pues de qué sucedió desde el principio hasta el fin, ¿no? O sea, como qué fue el caso exactamente. Pero bueno, primero no sé si quieres también agregar algo. Sí, claro, pues aprovechando, ahora mismo el compañero Recael toca lo que es un decreto que es el 08-2023, un decreto pues que le denominamos ley anticodeca. Es una ley que va directamente a atacar a la organización. Es más, nosotros, como bien lo decía, la constitución actual, y digo la constitución actual de Guatemala, porque pues claramente no me representa, no representa creo que ninguno de mis compañeros, y no representa a ninguno de los pueblos originarios actualmente. Es una constitución que es de base burguesa y que protege intereses privados al final, y que al final a los pueblos originarios, el sector campesino es el que menos ve. O sea, actualmente la Constitución tiene 4 artículos únicamente que hablan de los pueblos originarios. Entonces, claramente, pues no vemos mayor cosa allí. Y como organización que nos presentamos como una oposición real, y que tenemos bien clara la posición y bien clara la situación, y sabemos quién es el enemigo, y sabemos cómo es que juega y cómo se está trabajando. Y por lo mismo planteamos esa Asamblea Nacional Constituyente Popular y Plurinacional con el fin de crear una nueva constitución que nos represente a las mayorías, que nos represente a los pueblos originarios, a cada uno de nosotros, a los sectores campesinos también. Y entonces en ese punto trabajamos 3 fases, ¿no? La parte preconstitucional, donde estamos trabajando, la parte constitucional, pues poder iniciar esos procesos constituyentes, y la defensa de esa constitución. Entonces claramente tenemos bien claro el camino y creemos que el Estado plurinacional puede llegar a atraer lo que el pueblo de Guatemala y los pueblos de Guatemala, las naciones que están dentro de están, y pueda llegar a mejorar las situaciones. O sea, soltar el Estado-nación, que es colonial, un Estado que es occidental, hacia un Estado plurinacional que nos represente a cada uno y a cada uno de nosotros. Que es algo que luchamos. Sí, ¿puedes contarnos un poco más de qué es el plurinacionalismo y por qué es importante? Porque sé que es algo central del programa político de Codeca. Entonces, sí, puedes contar un poco a la gente, a nuestros oyentes, pues, ¿qué es y por qué es tan central en todo lo que es que ustedes están trabajando y planteando? Claro, por supuesto, pues como bien veníamos hablando, creo que somos una organización que aglutina campesinos, aglutina pueblos originarios y sectores urbanos. Y entonces en esa misma narrativa vemos de que Guatemala es un país pequeño, si bien está en Centroamérica, pero no solo por ser pequeño quiere decir que somos pocos, ¿no? Que solo somos una cultura. Guatemala tiene una riqueza cultural muy grande, es más, tiene 25 pueblos que habitan todo el territorio guatemalteco. Y en ese sentido también, pues en esos pueblos vamos viendo que son mayas, que son xincas, que son garífunas, y que por último también tenemos al ladino mestizo, que si bien el ladino mestizo no figura como un pueblo originario, porque ha ido perdiendo, ha habido esa alienación que ha sufrido, ¿no? Pero igual ahora mismo va teniendo ciertas tradiciones, va juntando también ciertas costumbres que al final lo hacen también como un pueblo, no originario, pero al final se queda pueblo. Pero también es de ir profundizando bastante en lo que es cada uno de los pueblos. Por ejemplo, el pueblo maya, que el pueblo maya es un pueblo bastante grande, bastante rico, que engloba muchos más pueblos. Y vemos posible en lo que es el pluralismo, porque hablamos de la plurinacionalidad. ¿Y cómo se establece una nación? ¿Qué requisitos o qué formas? ¿Qué es lo que pide? La nación al final pide lo que es el territorio, lo que son las personas, ¿no? La sociedad, lo que son las costumbres, las tradiciones, la forma de organización. Y todas esas
las cumplen todos los pueblos que están habitando Guatemala. Y entonces es posible que cada una sean naciones. Pero dentro del territorio entonces hablamos del plurinacional, de lo plurinacional, del pluralismo, ¿no? Porque están todos esos pueblos que tienen estas características que pueden aglutinarse para poder trabajar en un proyecto plurinacional, en un proyecto de transición de ese Estado-nación colonial, de ese Estado-nación que es patriarcal, que es machista, que es opresor, que también ataca a cada una de las comunidades, ataca a cada uno de los pueblos y que es burgués en su concepción y que también es racista y que es discriminador, ¿no? Puede ser esa transición hacia el Estado plurinacional y entonces reconocer a cada una de las naciones por medio de la autodeterminación de los pueblos, que es algo muy importante que cada uno de los pueblos debe poseer y es uno de los por qué Codeca mantiene esa propuesta. Y vemos muy claro el camino hacia ese Estado plurinacional, viendo también esas fases, como bien mencionaba, de la constituyente, del proceso preconstituyente, de un proceso constituyente en donde tengamos la participación de los sectores, de todos los pueblos originarios del sector campesino y la defensa de esa constitución, que claramente ahora sí podremos decir nuestra constitución. Podemos decir que es algo que nos representa, porque actualmente no nos representa y así es. Sí, o sea, el Estado-Nación y la misma Constitución también son instrumentos del colonialismo, ¿no? Porque justo lo que dices, o sea, no es algo que se desarrolló a partir de los intereses ni la visión de los pueblos de Guatemala, sino es algo que fue implantado a partir del colonialismo, ¿no? Entonces, bueno, quería pasar un poco a hablar del tema de Luis Marroquín. Yo sé que actualmente se están llevando a cabo un juicio, ¿no? En contra de pues, los autores materiales de su asesinato. Y quería saber si podrían hablar un poco, bueno, primero del caso, o sea, qué sucedió exactamente, o sea, desde el principio a fin, o sea, quién era Luis Marroquín, y cómo fue asesinado, y quién lo asesinó, y por qué. Y también se hablar un poco del juicio que están realizando. Pues, Luis Marroquín entra a la organización como defensor de derechos humanos y de la madre tierra, justamente por la misma situación, por la opresión que hay del capitalismo, del Estado hacia los pueblos originarios, hacia las comunidades. Él entra, se organiza en su comunidad, que es el cabezal del departamento de Jalapa, y pide el acompañamiento de la organización. Entonces, él va creciendo como defensor de derechos humanos y de la madre tierra, logrando así ser un representante a nivel departamental hacia la coordinación nacional por el departamento de Jalapa. Su trayectoria de lucha, como ya lo dijo la compañera, él es como uno de nosotros. Él va de comunidad en comunidad, orientando a las personas, velando por los derechos que tienen cada comunidad, cada pueblo. Su área era Jalapa y concientizó mucho el pueblo de Jalapa, tanto así que el que era alcalde en ese entonces del municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, que es el municipio donde él vivía, lo asesina. Pero no solo es una cuestión del alcalde hacia querer asesinar a un dirigente, a un defensor de derechos humanos, lo tenemos que ver allá. Esto no es solo que el alcalde en sí, sino es el Estado en ese entonces, porque estaba el Estado en sí general oprimiendo a la organización. Ya lo decía un Otto Pérez Molina, diciendo que Codeca era un cáncer. Tantos funcionarios públicos viéndose en casos de corrupción, beneficiándose a empresas del CACIF,
Entonces acá podemos decir que fue como la unión de varios factores, de varios culpables, que llegó un día trágico, un 9 de mayo de 2018, a que todo esto, toda esa unión de esa magia, de ese sector capitalista, de ese sector opresor de los pueblos originarios, asesinaran al compañero Luis Marroquín. Lo masacraron. La verdad que es un hecho muy lamentable el fallecimiento del compañero, una ofrenda que le hizo él al pueblo, a los pueblos originarios, y que seguimos con esa lucha de que su asesinato no sea en vano, sino que buscar el buen vivir que él soñaba, porque él era uno de los que soñaba con este buen vivir, que ahora ya no es la lucha, pues él ha ido a pasar a mejor vida y la lucha ya nos queda a nosotros, seguir luchando, buscando ese buen vivir. El alcalde en su entonces, pues bueno, cuando fue asesinado Luis Marroquín, ahí se ve la gran intervención del Estado en sí hacia ese hecho, porque resulta que sí ubicaron quiénes eran los asesinos, en qué camioneta se dirigieron. Unas patrullas lo detuvo más adelante ese pick-up, el que fue el móvil donde se conducieron los delincuentes que asesinaron al compañero Luis. Lo detuvieron y como vieron que era el alcalde, no los arrestaron. El alcalde y uno de sus escoltas. Entonces ahí miramos cómo todo estaba confabulado y que como eran ellos, pasan, no te hacemos nada de parte del Estado. Fue así como realmente querían dejar impune la muerte del compañero, mas sin embargo como organización no podemos darnos el lujo, por así decirlo, no podemos dejar la muerte de un hermano sin que se haga justicia, y exigimos la justicia. Manifestaciones que se llevaron a nivel local, departamental, a nivel nacional, conllevó al resto de los guardias del entonces alcalde del municipio, y donde al final confiesan que el actor intelectual es el que era entonces el señor alcalde de ahí de San Pedro Pinula. Saliendo él de sus funciones, se fuga. O sea, ¿cómo es que ya sabiendo el Ministerio Público no pudo prevenir eso y darle captura después de su entrega de su mandato, sino que él logra huir? Un proceso que se ha venido con la Fiscalía, que se miraba muy poco interés también de la Fiscalía, del Ministerio Público, lograrlos atrapar, porque incluso se tenía la información que él se movía en el municipio, como coloquialmente decimos, como perro por su casa, y la policía, el Ministerio Público no sabía, pero los comunitarios, los del municipio sí saben dónde se meneaban y todo, y ahí sí, la justicia es ciega que no logra ver al delincuente. Entonces se hizo presión tras presión, tanta presión de parte de la organización que se logra una mesa técnica donde se lleva este caso con el Ministerio Público, se exige, y es hoy por hoy, a base de presiones, es que se logra la captura del señor, del que entonces era el alcalde de San Pedro Pinula. El compañero va a abundar algo más sobre ese caso. Veamos, ese caso de Luis Marroquín es un caso que lleva bastante tiempo, lleva sus años trabajando, ha sido difícil porque prácticamente el señor está huyendo, ¿no? Entonces, en ese momento se giran las órdenes de captura luego de la presión exigida de nuestro movimiento, porque la creación de la mesa técnica es eso,
una presión que nosotros hicimos por medio de la exigencia, por medio de lo que es el responder a nuestros derechos, ¿no? Porque tenemos esa forma, y aparte que se le ha quitado la vida a un compañero, se le ha quitado una vida al compañero, y el Estado de Guatemala debe velar por la vida de las personas. Y el Ministerio Público, que es el ente investigador, debe de cumplir sus funciones. Pero a base de presión fue que se logró. No podemos decir que esa mesa técnica, que el Ministerio Público también cumple con su trabajo y que ellos lo realizaron, porque claramente todo el sistema está cooptado. El sistema de justicia en Guatemala se encuentra cooptado. Las cortes se encuentran cooptadas y los jueces responden al capital y responden a su mejor postura. Entonces fue a base de presión que se da la situación. Entonces en ese momento pues se da lo que es las órdenes de captura, que se giran las órdenes de captura, donde se logra tener la captura de las dos cómplices. Se da también se gira la orden de captura también en contra del autor intelectual, que vemos como es el alcalde de ese municipio, y se encuentra la fuga. Es difícil de poder tenerlo hasta que por medio de la misma organización, por medio de esa mesa técnica, se vincula y se dice que ese señor se traslada de un lugar a otro de forma informal, con short, con una pantaloneta, con una playera, empieza a moverse, va de un lado a otro, y nosotros que lo vemos damos la información, y es cuando se logra la captura. Se logra la captura del señor y es ligado a proceso. Entonces vamos con ese proceso, pero nos hemos encontrado de forma que hay que presionar al fiscal, porque los fiscales del Ministerio Público tampoco cumplen con las instrucciones que Consuelo Porras, quien es una persona, un personaje que lidera parte de la corrupción, y que es un personaje sumamente corrupto en lo que es Guatemala, solo gira órdenes y hace la situación. Entonces es bien complejo que ellos puedan empezar a trabajar, que puedan aportar. Nosotros igualmente como equipo jurídico se está trabajando, se dan las pruebas, se están obteniendo. Como bien decía, se tienen los procesos y se ven cómo es que se bajan del vehículo, cómo es que impactan al compañero quitándole la vida en ese sentido, y cómo es que se responde a la amenaza. Veíamos y nos presentamos una oposición al sistema, como una oposición al sistema neoliberal y capitalista. Y bajo ese sentido, resistimos. Los pueblos originarios, los campesinos y los sectores urbanos resistimos. Las mujeres y los jóvenes resistimos. Y bajo esa resistencia, que está contemplada en la actual Constitución, no empleada, únicamente mencionada, pero de igual forma mencionada y avalada y amparada por la Constitución. La resistencia es legítima, la resistencia es digna de poder empezar a trabajar. ¿Y qué es lo que pasa? Es que la situación, por ejemplo, y dar el ejemplo, ¿no? Pues libremente el nombre, mencionar a una empresa que es opresora y que daña a todos los pueblos originarios en Guatemala en el sector de energía eléctrica, en el sector de la energía eléctrica como lo es el Arguate. ¿No? Y el Arguate, por medio de OPSA y de OPSA, que son sus dos empresas que manejan lo que es la distribución de energía eléctrica en Guatemala, son unos ladrones, son una gente que daña a la comunidad, que daña a los pueblos originarios, y trabajan también de la mano de los gobiernos locales, de las municipalidades. Entonces, en ese sentido, empiezan los cobros excesivos de energía eléctrica. La energía eléctrica en muchos países, algunos es gratis, algunas es de bajo costo, mientras en Guatemala la energía eléctrica está acabando con muchas familias, porque no es posible la paga. Y en ese sentido, en esa resistencia y de esa forma, es que se da por el peligro, y se dan los asesinatos, y se da la criminalización, porque somos perseguidos al decir la verdad, al ver y decir qué es lo que está pasando. Cobros excesivos, como puede ser que una comunidad, una persona, una familia, que utiliza un foco en sus viviendas, le llegan facturas de 2,000 quetzales. 2,000 quetzales, que estamos hablando del equivalente de 180 o 200 dólares al mes. Eso es muy, muy preocupante. Y la empresa no solo es ladrona, sino asesina a alguien. Porque en ese sentido, ¿cómo está? Y entonces el motivo de cómo va. Y entonces el proceso se da el juicio oral y público en esos momentos, que se ha ido suspendiendo, porque la persona y los abogados, ¿no? La parte defensora del alcalde, que en ese entonces era el alcalde, ¿no?
alega ahora de que la persona está en un estado de locura, ¿no? Y entonces solicita que sea trasladado al Federico Mora, al Hospital Federico Mora, que atiende estos procesos mentales para poder ser evaluado y de esa forma eludir a la justicia y no tener una sentencia firme de que es un asesino de una persona que estaba defendiendo derechos y que estaba resistiendo a lo que sucede en Guatemala. Y la justicia lo permite, y el Ministerio Público lo permite, porque el fiscal no quiere empezar a trabajar mayormente. Y entonces es un gran problema, están alargando los juicios, está sucediendo y está pasando lo que vemos, pero nosotros igual como movimiento, primeramente no vamos a tener miedo sobre eso. Y segundo, vamos a seguir resistiendo, presentando esa oposición y creyendo en las personas que son lo importante en la parte de las comunidades, siguiendo organizando, apostando por la organización y la articulación hasta llegar a ese buen vivir que todos y todas necesitamos. Muchas gracias, compañero. Sí, es muy importante. Gracias por dar ese contexto, porque es muy importante poder conceptualizar ese caso a partir de... O sea, como que no es un caso aislado, ¿no? O sea, no es algo que salió de una violencia, de un incidente. Es algo que tiene que ver con, pues, o sea, con el intercambio capitalista, el modo de producción capitalista internacional igual, porque... justo algo muy importante que me estaba comentando antes de la entrevista es, o sea, eso de como esos tratos que tiene Guatemala con Estados Unidos en cuanto a la electricidad, ¿no? Y cómo es que es, o sea, las personas en Guatemala están pagando facturas tan altas de su, para la electricidad, mientras que la electricidad de Guatemala se va canalizando hacia los Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, sí, antes de terminar, nada más que sí, ¿podrías desarrollar un poco eso? Claro, de igual forma, mis compañeros igual podrían ir ampliando, pero primordialmente Estados Unidos, que es un imperio que ha dañado sumamente a todos los pueblos del mundo, pues no solo de la América, del mundo. Y entonces, en ese sentido, pues aquí en lo que es Centroamérica tienen un plan que se está dando, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero igual prometo darte el nombre del plan, ¿no? Pero sí, tienen un plan que traza una ruta desde Panamá hacia Miami, Nueva York y Florida para llevar energía eléctrica hacia esos puntos. ¿Y por qué ese es el plan? Primeramente porque en Centroamérica tenemos lo que es muchos ríos, muchos fuentes hídricas que generan hidroeléctricas, que generan energía eléctrica. Y en ese sentido, en Guatemala y en varios países de Centroamérica, la energía eléctrica tiene un precio mucho menor a lo que va a poder tener en Estados Unidos. ¿Por qué motivo? Por la mano de obra barata, porque al final el capital es depredador. El capitalista es depredador y toma todo lo que le crea por plusvalía, le genera plusvalía, se queda con esa parte y únicamente le retribuye la fuerza de trabajo al único trabajador que es el único que es dueño, que nada más. Y entonces en ese sentido, tras ese plan, se da esa parte y hay territorios como es Guatemala que genera más del 200% de su capacidad de energía eléctrica, que para funcionar Guatemala únicamente estaría entre el 40 y 50% para generar lo que necesita actualmente. Y está generando 200% extra de lo que están en varias hidroeléctricas que se tienen en el país para llevar esa energía a las grandes ciudades como Nueva York. Nueva York es un centro del capital del mundo. De la burguesía del mundo, del sector que oprime a todo el mundo. Y entonces eso es bien preocupante porque se aprovechan de los pueblos originarios, se aprovechan de campesinos, dizque llevando la promesa de dar trabajo, pero únicamente comprando su fuerza de trabajo a un muy bajo costo y siendo un gran riesgo y una amenaza, porque desde ese punto mantiene entonces a esas partes con una idea errónea. Por si en un momento se levantan movimientos como Codeca en Guatemala para orquestar golpes de Estado, que lo ha hecho anteriormente. En muchos sectores de Latinoamérica lo ha hecho. En Guatemala lo tuvo. En 1954 se nos devuelve por el Imperio Yanqui. Y entonces es un plan bien preocupante, ¿no? Pues vemos cómo se está dando esa situación. Sí. Bueno, y como te quería preguntar también, pues ya que usted, para
también pues viene del sector más rural de Guatemala y de Jutialpa, como mencionaste antes, es que hay 20, si no me equivoco, ¿cuántas minorías? 28, si no estoy mal. Tienen alrededor de 36 licencias en espera mineras. Sí. Si nos podría dar un poco del contexto de cómo es que eso funciona, o sea, ese tipo de saqueo en el contexto de las minerías, justo en Jutialpa, en los comunidades. En Jutiapa se da la situación de que ya hace varios años está situada lo que es la minera San Rafael, liderada primeramente era de una empresa canadiense. Ahora se supone que no es canadiense, pero se llama Eleva Resource. Se ha dado en ese municipio, está específicamente en el municipio de Asunción Mita del departamento de Jutiapa, esa minera. Esa minera ha estado funcionando a través de túneles. Están sacando diferentes materiales. Se ha hecho en ese municipio ya lo que es una consulta popular para lo que es detener el funcionamiento de la minería. Porque esa minera, en lo que estuvo en funcionamiento, ha afectado lo que es el río que conecta con lo que es Honduras, si no mal recuerdo. Se le llama río Tamazulapa. Ese río está totalmente contaminado, conecta con otras comunidades, esas comunidades las cuales están siendo afectadas. ¿Por qué? ¿Por qué están siendo afectadas? Porque ustedes saben que las mineras, todo material que sacan lo tienen que llevar un lavado y ese lavado se hace en los ríos. Los diferentes químicos que sueltan recorren las diferentes rutas del río, contaminando, matando también la vida que existe dentro de esos ríos. Es decir, allá se pescaba y todo eso ya no se da, ya no existe esa pesca. Entonces, es una de las formas en la cual ha estado operando esa minera. Se ha hecho lucha dentro de ese municipio, se ha hecho, como lo dije ya, una consulta popular, la cual se ganó a favor de la población en que esa minera ya no funcionara, pero lastimosamente, entre el año pasado, más o menos a mediados del año pasado, se puso un amparo por parte de la Corte de Constitucionalidad, si no mal recuerdo, en la cual amparaba a la minera y no al pueblo, desvalidando la decisión del pueblo en que ya no funcionara. En esa consulta popular el pueblo decidió no más minera, pero lastimosamente vienen a poner ese amparo en la cual le vuelven a dar ruta o acceso para que siga trabajando. Y ahora ya no trabajan solamente subterráneo, es decir, a través de túneles, sino que ahora a cielo abierto, lo cual es mucha más contaminación y deterioro del territorio. Entonces, esa es la forma en la que trabajan las mineras, una forma en la que también nosotros como organización Codeca también nos aglomeramos a apoyar a ese pueblo miteco. Ese pueblo miteco que luchó, que fue haciendo la campaña o el trabajo de hormiga, yendo de casa en casa, haciéndole conciencia a la demás gente miteca, para que dijeran ya no más la minería. Y la gente despertó, la gente dijo no a la minera, pero lamentablemente, como estamos hablando, las diferentes instituciones están tomadas por lo que es el capitalismo, por la dominación que existe en Guatemala. Entonces, lamentablemente, se desvalida la decisión del pueblo y se le da ruta otra vez a la explotación de ese territorio. Prácticamente, los dueños o los interesados en sacar todo ese material mueven tierra, cielo y mar por hacer lo que a ellos les conviene o lo que ellos quieren, que es el saqueo de los diferentes minerales, no importando a quién perjudican, a quién le van a hacer el mayor daño, que es a la población. Sí. Bueno, pues no les voy a quitar más de su tiempo, pero muchas gracias por estar aquí y por compartir todo el trabajo que hacen, pero sobre todo muchas gracias por, levantarse todos los días y luchar por
otro mundo, porque sí, otro mundo es posible, sigue siendo posible, pero solamente porque existe luchadores y defensores como ustedes, ¿no? Entonces, realmente, pues... Bueno, claro. Muchas gracias. Pero yo digo que antes de finalizar sí, perdón, esta parte que mencionaba la compañera, jurídicamente solo le corresponde a la regalía es el 1% de lo que extrae la minera. Oh, sí. Entonces es una cantidad ridícula y mínima. Sí. 1% que le quede al Estado de Guatemala, a los territorios, sobre esa explotación, ese recurso que es propio de los pueblos originarios, de los campesinos y de toda la población que habita en los territorios. Entonces, es una cantidad súper alarmante, bien compleja. Y con lo que decía, al final también el derecho internacional por primacía de derecho internacional que debe verse y por convenios que Guatemala se adhiere y ratifica, como lo es el 169 de la OIT, que habla de pueblos originarios. Y en ese sentido, ratifica y consulta previa e informada. Se tiene una consulta previa e informada en ese territorio. El Estado de Guatemala no lo respeta. Y la Corte de Constitucionalidad, quien es la Corte que vela por el tema de jerarquía máximo en Guatemala, emite una resolución a favor de la empresa privada, saltándose todo lo que es derechos humanos, saltándose todo lo que es la consulta previa informada de los pueblos, en los tratados y la supremacía internacional. En cuanto a leyes de derechos humanos, pues eso es la situación que vivimos en Guatemala. Sí, gracias por plantear esa cifra también, porque es muy alarmante, es absolutamente, o sea, es difícil hasta como comprender, o sea, ese nivel de saqueo, ¿no? Como, pues es una forma de colonización. Claro. Esto parece bueno. Pero bueno, muchas gracias por, toda esa claridad de análisis que ustedes tienen y por habernos lo compartido hoy. Y bueno, seguiremos en la lucha con Luis Marroquín siempre presente, ¿no? Claro, pues, Él y todas las víctimas los 28 que hemos sufrido, y no solo ellos, porque a nivel de la historia hay más. Entonces, no, claro, por todos los pueblos oprimidos del mundo, sí, ¿no? En Guatemala hubo genocidio y por todos esos vamos a seguir buscando el buen vivir. Muchas gracias. Un gusto. Sí, bueno.